Día, eh, en esta mañana me corresponde hablar sobre la porción de Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Hermanitas, lo primero es preguntarnos qué quiere decirnos el Espíritu Santo con esta declaración. El apóstol Pedro quiere que entendamos que ya no necesitamos de un sumo sacerdote como en el Antiguo Testamento para ser limpiados de nuestros pecados, ni de ningún intermediario para venir ante la presencia de Dios. Que ahora la puerta de la salvación está abierta para todos, y esto es por medio de Cristo. Bueno, hermanitas, ahora todas y todos podemos presentarnos ante Dios y consagrar nuestras vidas completamente a Él. Y fíjense que muchos podrían preguntarse por qué tenemos que venir a Dios. Y la respuesta es sencilla. Nosotras podemos ser hijas de Dios por derecho de creación, pero tenemos que presentarnos ante Dios para poder ser hijas por derecho de redención. ¿Qué quiero decir con esto? Recordemos que nuestra naturaleza terrenal y el pecado del mundo no nos permite tener una relación genuina con Dios. Por lo tanto, para cambiar esa condición, Dios nos redime a través de su Hijo y ser aceptados para ser aptas ante su presencia y tener una relación verdadera y genuina con Él. Quiero que leamos, hermanitas, el propósito por el que nosotros hemos venido al mundo y que es un tema que debemos recordar siempre y se encuentra en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 10. Y dice así la palabra: según nos escogió en Él antes de la fundación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para que nosotros, en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así que están las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y podemos ver aquí, hermanitas, el deseo de Dios al querer alcanzarnos y el propósito principal al hacernos hijas de Él. Hermanitas, al regresar al texto de Primera de Pedro y escuchar que Jesús llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, hace hincapié en la implicación personal de Jesús en el acto de pagar el precio por nuestros pecados. Este acto permite que a nosotros, que a nosotras el pecado ya no nos afecte, pues antes por el pecado estábamos destituidas de la gloria de Dios. El resultado es que podemos vivir siendo justificadas gratuitamente por su gracia, pues la justificación es un don gratuito de la gracia de Dios, porque, hermanitas, esto no es algo que el hombre compre con méritos personales, como dice
en Tito 3 del 5 al 7, hermanas. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino que por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando dice el texto, por cuya herida fuimos sanados, implica una curación espiritual gracias a su sangre derramada en la cruz que lo llevó a su muerte, pero fue una muerte que se convirtió en una victoria gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, hermanita, resulta precioso y glorioso. Y no olvidemos que todo ser humano necesita ser justificado. Y aquí vemos la forma que Dios ha dejado, que es por gracia, es gratuita, hermanos. El medio es Cristo. La condición que tenemos es la fe que no nos debe faltar. Y el propósito más grande que Dios muestra es su amor. Hermanitas, esta es mi reflexión de esta mañana con un versículo. Que Dios nos ayude a comprender, a llevar siempre en nuestros corazones ese propósito de ayuda que Él nos brinda y de esta forma nosotros poder ser merecedoras de su gracia y de su misericordia. Que Dios nos bendiga, hermanos.